Bueno, después de un receso del proceso de confección de las faldas básicas que vimos en los tutoriales anteriores, hoy les tengo un nuevo tema. Confeccionaremos una blusa tipo camisera, de la cual les voy a indicar las partes que la conforman. Primero tenemos dos partes del delantero, ¿sí?, con la respectiva botonera. Tenemos la parte de la espalda que la conforman dos piezas, tiene corte en el centro de la misma para hacer un poco más de forma la silueta femenina. Y tenemos por acá la manga, que es una manga larga con puño. Por este lado tenemos los puños, que son dos pares porque son dos mangas, ¿no? Entonces tenemos el puño, la cual son piezas que vamos a fusionar. Como son dos pares, vamos a fusionar dos piezas. Entonces aquí tenemos el sidó o interlock fusionable, la cual vamos a adherir a dos de las piezas de los puños. Dos piezas sin fusionar y estas dos fusionadas. Y por último tenemos el cuello. El cuello lo forman cuatro piezas. Dos que son la parte superior del cuello, esta parte, y la parte, una de ellas va a ir fusionada. Vamos a adherir también esta película, y la parte inferior o tirilla, llamada también pie de cuello. Entonces, como pueden observar, tenemos cuatro piezas para el cuello. Una de la parte superior va a ir fusionada y otra de la parte inferior o pie de cuello también va a llevar la película adhesiva. De esa manera comenzamos con el proceso de planchado para fijar esta parte del textil o del material a las piezas de la tela. Bueno, empezamos fusionando las piezas del cuello, que son la tirilla y la parte superior. Debemos tener en cuenta siempre que la parte granulada, donde están los punticos que finalmente se van a adherir, deben estar en contacto con el revés de la tela. Entonces, ubicamos de esta manera. Y como les explicaba anteriormente, vamos a utilizar una temperatura tipo media y procedemos a colocar la plancha sobre la superficie que necesitamos adherir. Vamos a contar hasta 5, levantamos y volvemos a colocar. Recuerden que es un proceso que se debe hacer muy bien, ya que si no adherimos bien este material se puede despegar. Listo, de esta manera tenemos ya fusionadas las dos partes del cuello. Debemos dejarla que se repose un poco para luego poder levantarla, porque ella trata de pegarse por los orillos a la parte de la base para planchar. ¿Sí? Luego despegamos. Y así continuamos con el puño. Debemos haber cortado las piezas del material fusionable exactos a la tela. Claro está, si el material es delgado. Cuando el material que utilizamos para este proceso es más grueso, debemos cortarlo
sin la pestaña de costura, para que quede solamente sobre la medida que llevará el puño. Y empezamos nuevamente. Recuerden contar hasta 5. Luego de haber colocado la plancha fija, podemos deslizarla y terminar de planchar. Dejamos reposar un poco mientras se enfría y levantamos las piezas. Por último tenemos la parte delantera de la blusa. Ella contiene una botonera industrial, ¿sí? Viene completa, o sea, enteriza. Aquí les quiero mostrar cómo es el proceso. Cuando les hablaba anteriormente que el interlón o sidón se debe pegar en ocasiones sin la pestaña de costura o con la pestaña. Cuando el material es delgado, permite que tenga hasta el final, desde el ancho que va a llevar la botonera, en este caso que son 3 centímetros, yo puedo cortar solo la pieza de ese ancho y dejar libre el centímetro de costura. Pero en este caso, que el material es delgado, es posible que yo lo pueda hacer completo y no me va a afectar. Pero quise hacerlo así para que se den cuenta que es de la otra forma como yo puedo cortar este material y pegarlo. Es obligatorio cuando el material es un poco más grueso que este, entonces sí debemos cortarlo solamente sin la pestaña de costura. De esta manera vamos a pegar el interlón sobre las botoneras. Aquí coloco las dos, recuerden que es sobre el lado revés. Coloco las dos para que se vayan uniendo al tiempo. Listo. Una de las piezas de vital importancia en la parte de la confección de la camisa es el cuello. Como pueden ver, tenemos dos partes superior del cuello y las dos partes inferior o tirillas del cuello. Ya hemos elaborado lo que es la fusión de este material adhesivo a una de las piezas. La otra la tenemos sin fusionar. Aquí tenemos los dos moldes de donde yo saqué estas dos piezas, ¿cierto? Este molde, que es la pieza totalmente igual, donde el molde contiene ya lo que es la pestaña de costura. Con esto cortamos la pieza. Y este segundo molde es un molde que va a llevar solamente la medida que lleva exacta la pieza o tirilla del cuello. Por lo tanto, este molde me sirve para cortar el interlón cuando es grueso, 1. Y 2, me va a servir como molde de plancha porque el primer paso que voy a hacer en el cuello para el ensamble va a ser en la parte inferior de la parte cóncava, la parte que sube, ¿sí? Vamos a doblar 1 centímetro. O sea que vamos a colocar el molde teniendo en cuenta que hacia arriba debe sobrar 1 centímetro y hacia abajo otro, ¿sí? Porque esto solamente va a tener el ancho de lo que lleva la pieza. Entonces, con este molde yo lo que voy a hacer es doblar 1 centímetro en la parte inferior y ese centímetro que yo voy a doblar lo voy a empezar a planchar con mucho cuidado. Vamos doblando por donde está el cartón, teniendo en cuenta que no se me vaya a correr.
este planchado de este centímetro de costura es muy importante, porque esto me permite que cuando yo vaya a ensamblar esta pieza me quede con la curva perfecta. Si yo lo hago manualmente, pues debo tener mucho cuidado de todas maneras, pero es mejor utilizar el molde. Aquí sí ya lo puedo planchar así porque ya tiene el quiebre que ya le hice con la tirilla. ¿Listo? Este dobladillo de 1 centímetro solamente se lo hago a la pieza que está fusionada. La otra pieza va a quedar normal y las partes superiores del cuello también van a quedar normal. Esto que acabo de hacer y lo que fue la parte de fusionar la tela con el adhesivo hace parte de la preparación de las piezas antes de pasar al proceso de confección en las máquinas. En la parte delantera también podemos ayudarnos con la plancha y hacer un doblez, o sea, el centímetro de costura, la pestaña que le dejamos. Cuando la pieza donde lleva esa pestaña es totalmente recta, yo lo puedo elaborar fácilmente sin necesidad de tener un molde. Yo lo puedo hacer teniendo en cuenta hasta donde llega la parte del interlón o el sidón. Entonces doblamos por allí y hacemos ese quiebre del centímetro de costura. Todo esto es importante para que finalmente, cuando ya yo elabore la costura, me quede un acabado muy pulido, como debe ser. Listo. Tenemos esa pieza, hacemos lo mismo con el otro lado. En la parte del puño también vamos a doblar 1 centímetro en la parte del largo. Esto es importante para la posterior costura que realizaremos sobre ella. Entonces hacemos este quiebre, ¿sí? Y en el otro lado ya tenemos los 2 puños con ese planchado. La botonera que le habíamos doblado 1 centímetro, vamos ahora a doblar por el ancho que lleva la botonera, que son 3 centímetros. Doblamos por aquí y vamos a planchar hasta arriba, teniendo muy en cuenta que el ancho debe quedar con los 3 centímetros que dispuse para la botonera. Este mismo proceso lo realizamos en el otro lado, dejando de esta manera las piezas preparadas para empezar el ensamble. Terminada de preparar las piezas, me refiero a fusionar y hacer algunos dobleces con la plancha, el paso siguiente es empezar a ensamblar. Vamos a comenzar con el cuello. El cuello, la parte superior, la vamos a encontrar los derechos y vamos a observar que esta parte del cuello en la parte de abajo tiene esta curva. Entonces esa parte la vamos a dejar libre de costura por ahora y vamos a empezar a coser desde este orillo a 1 centímetro hasta culminar este recorrido. Una vez realizada la costura, vamos a eliminar el excedente que me queda en esta esquina. Lo vamos a hacer en diagonal para que al voltear las puntas no me cree demasiado exceso de tela. Hacemos lo mismo del otro lado.
Y ahora seguimos con el paso de voltear esta pieza del cuello. En esta esquina nos podemos ayudar con la punta de la tijera para sacar la punta. Volteado el cuello, verificamos las puntas que me queden exactas y vamos a abrirlo de tal manera que la pestaña de la costura me quede hacia el lado que no tiene el adhesivo. Y vamos a planchar con cuidado esta parte para ayudar a darle el quiebre. Una vez tengamos eso, vamos a traerlo hacia adelante y vamos a planchar para darle caída y luego pasar la costura que lleva por todo el orillo. La costura que vamos a realizar por el orillo la vamos a hacer teniendo en cuenta que por encima quede la parte del cuello que fue fusionada, que es la que va a quedar hacia el derecho o la parte visible. Esta costura la vamos a hacer en el borde, teniendo mucho cuidado que no se me vaya a salir. Listo, quedó preparada esta parte. Continuamos con la parte de la tirilla. En la plancha habíamos hecho este doblez de 1 centímetro, ¿cierto? Sobre la parte curva entrante de la tirilla. A esa parte o sobre esa pestaña que doblamos, vamos a realizar una costura a 0,7, un poquito más de lo que es el ancho del pie. Esto es una costura auxiliar que debemos hacer para facilitar la postura del cuello al escote. Hay que tener mucho cuidado para que la costura salga con la misma forma que tiene la curva de la pieza. Listo, de esta manera tenemos lista esta pieza, la parte superior, y tenemos la otra tirilla con la cual vamos a armar el cuello. Entonces ahora tenemos el cuello, la parte superior, y tenemos la parte inferior. Terminada la costura que realizamos en la parte superior del cuello y en la parte donde doblamos el centímetro en la tirilla, vamos a ubicar estas piezas sobre esta de la siguiente manera. El derecho de la tirilla sobre el cuello es esta. ¿Sí? Por lo tanto, al colocarla sobre esta pieza, vamos a hacer coincidir los piquetes que tenemos en la parte central de las piezas. Y vamos a colocar esta pieza de esta manera y esta que tenemos libre, que no tiene interlón ni está dobladillada, la vamos a dejar debajo, de tal manera que la pieza que está fusionada queda junto a la pieza que está fusionada de la parte superior del cuello. Una vez unimos estas piezas, vamos a coincidir los piquetes que me indican que es la parte central. Colocamos alfiler. Y ahora podemos observar que nos quedan dos curvas contrarias, una hacia arriba y la otra hacia abajo. Entonces, nos vamos a valer de los alfileres para correr esta pieza y llevarla en la misma dirección de donde está la tirilla. Y luego colocamos esta de la
misma manera hasta llegar al final. En esta parte también podemos observar que al colocar esta pieza en la de abajo me va a quedar o me va a sobrar 1 centímetro. Eso debe ser así para poder realizar la costura cuando se vaya a unir al escote de la camisa. De este lado vamos a hacer lo mismo. Recuerden que al ubicarlas, ellas quedan en curvas contrarias. Por lo tanto, yo debo acomodarla de tal manera que quede sobre la tirilla y luego esta también la llevo en la misma forma. Hay que tener mucho cuidado porque así no coincidan las dos curvas, hay que llevarlas todas al mismo punto. Colocamos alfileres porque como las curvas son contrarias, no se acomodan tan fácilmente. ¿Listo? Repito, aquí al ubicar esta pieza, la fusionada sobre la otra, debe quedarme 1 centímetro en esta parte. Y de esa manera voy a pasar a la máquina porque ahora vamos a realizar costura desde esta parte hasta llegar al otro extremo. Empezamos la costura desde el borde donde doblamos el centímetro en la tirilla. Retiramos el alfiler. Vamos retirando lentamente los alfileres a medida que vamos pasando la costura. Recuerden la importancia de dejar este centímetro libre, al igual que del otro lado. Terminada la costura, vamos a eliminar en esta esquina el excedente de tela para que al doblar no nos haga tanto relieve y facilite que la punta salga perfecta. Hacemos lo mismo del otro lado. Podemos ayudarnos con la tijera con mucho cuidado. Y ahora tenemos el cuello armado y vamos a planchar. Vamos a planchar esta unión de las costuras. Lo mismo por este lado. Recuerden que es muy importante ir planchando cada costura que hagamos. Esto me permite una mejor caída de la costura porque en ocasiones cuando terminamos la prenda y la vamos a planchar ya terminada, ya no nos va a quedar tan planchada como se hace en cada proceso. Entonces, de esta manera tenemos nuestro cuello planchado y pueden observar que en esta parte nos está sobrando el centímetro de costura que necesitamos para unir esta pieza al escote de la camisa. Entonces, aquí podemos observar cómo va nuestro cuello.
de esta manera. Tenemos nuestro cuellito prehormado para luego montarlo a la camisa. La siguiente parte a confeccionar es la parte delantera de la blusa o camisa. Ya habíamos tenido el proceso, habíamos realizado el proceso de fusionado y de doblar la pestaña del centímetro y luego los 3 que corresponden al ancho de la botonera. Entonces, una vez tengamos estas piezas ya preparadas de esta manera, vamos a pasar una costura por todo el bordecito hasta el final. Por otro lado, vamos a elaborar una pinza que lleva la camisa, ¿sí? De este lado del costado vamos a unir por los piquetes hasta el punto donde llega la pinza. Entonces, vamos a continuar con este proceso. Elaborar la botonera y realizar las pinzas. La parte de la espalda, como les dije inicialmente, está dividida en 2. Va a llevar un corte en el centro para dar mejor horma. También encontramos las pinzas que vamos a realizar en ambos lados. Entonces vamos a pasar a la máquina a realizar estos procesos de la parte de la espalda y la parte del delantero. Empezamos con la costura de la botonera. Rematamos y vamos a pasar por todo el borde con mucho cuidado que no se nos vaya a salir. Esta operación la hacemos en ambos lados. Ahora, seguimos con el cierre de las pinzas. Vamos a ubicar los 2 piquetes y el punzón que hemos marcado hasta donde va a llegar la pinza. Entonces, empezamos desde el costado y llevamos la costura en dirección hasta donde está el punzón. Esta es una de las formas como se puede rematar la pinza. Como ya les había indicado en las faldas, otra de las formas para cerrar la pinza o para rematar finalmente es pasar la costura. Hay que buscar bien la ubicación, los piquetes y pasamos la costura, y cuando llegamos al punto hasta donde debe llegar, simplemente no rematamos, sino que seguimos cosiendo solo los hilos, de tal manera que se hace un cordón y vamos a realizar un nudo, un segundo nudo, y para mayor seguridad un tercero. Esto lo hacemos cuando de pronto la tela es muy delicada, que de pronto al hacer el remate se nos vaya a hacer arrugas. Entonces mejor terminamos la costura, seguimos cosiendo sin tela y luego hacemos este nudo para que me dé mejor forma la pinza. Bueno,
Terminado el cierre de las pinzas y la botonera, entonces continuamos con la parte posterior. En la parte de la espalda vamos a realizar primero que todo la pinza. Ustedes saben que la pinza está ubicada la parte más amplia sobre la línea de la cintura, ¿sí? Y de ahí hacia arriba lleva más o menos la altura del costado. Entonces aquí en la parte central vamos a ubicar de un lado al otro con un alfiler, vamos a fijar esa parte donde va a ir más ancha la pinza. De igual manera vamos a tener en cuenta dónde está el punzón, donde inicia hasta aquí y luego continuamos hasta el final. Entonces empezamos. En esta blusa podemos manejarlo con remate, dado a que la tela es un poco resistente. Aquí hago punto y me voy hasta el final. Esta operación de cerrar la pinza la realizamos del otro lado de la misma manera. Realizada la costura de las pinzas, continuamos con la unión de las dos partes que me conforman la espalda. Vamos a pasar la costura a 1 centímetro. Unidas estas dos piezas, vamos ahora a ubicar la parte delantera, una a cada lado, uniéndolas por el hombro. Recuerden que deben ir unidas derecho con derecho. Entonces podemos sujetar por este lado mientras realizo la costura del otro lado del hombro. Todas estas costuras las debemos hacer de acuerdo al margen de la costura que hayamos realizado en el patrón. Si cosemos a 1 centímetro, pues le damos 1 centímetro. Pero si nos hemos acostumbrado a coser al ancho del pie, ese será el ancho que debe llevar la pestaña de la costura. Listo, ahora del otro lado vamos a unir los dos hombros de la misma manera.